Buenas tardes, mi nombre es Rubén Romero y hoy le vengo a hablar sobre la rehabilitación de la producción de cacao, Teobroma cacao, mediante la aplicación de micorrizas arbusculares, Tricoderma y Penicillium y humus de lombriz en San Juan de Colón, estado Táchira. El método fenomenológico. El método tiende a mostrar lo que las cosas son tal como son vividas en la propia conciencia. En tal sentido más propio, el que emplea la fenomenología de Husserl para dirigirse hacia las cosas mismas, o sea, captándolas tal como se manifiestan como fenómenos de conciencia, en supuesto de que esta es la única fuente de conocimiento en la cual las características son esenciales. De este modo son la intuición de las esencias o intuición eidética que se alcanza tras el análisis de los datos, los hechos o los fenómenos de la conciencia. La intencionalidad de los hechos de la conciencia son tal cual para siempre algo que esté como experimentado o vivido sujetamente. Tiene la capacidad de referirse a los objetos. La característica del método fenomenológico. Tenemos como el campo de acción que enfoca el estudio de los fenómenos o experiencias de lo real y cómo son percibidos. Acercamientos sin perjuicios. Se abarca un fenómeno sin perjuicios o teorías previas buscando una observación objetiva. Síntesis entre los objetivos y los subjetivos. Busca equilibrar el objetivo, que es el fenómeno, con lo subjetivo, que viene siendo la conciencia. Permite la empatía. En las ciencias sociales permite comprender la perspectiva del otro. Vigencia en tiempo y lugar. Los resultados son específicos para un contexto determinado. Método cuantitativo. El método cuantitativo es un procedimiento que se basa en la utilización de los números para analizar, investigar y comprobar qué tanta información o datos, la investigación de la metodología cuantitativa que produce por la causa y efecto de las cosas. Es uno de los métodos más conocidos y utilizados en las materias de ciencias como la matemática, la informática y la estadística. Características del método cuantitativo. El método cuantitativo se diferencia de otros métodos en su procedimiento específico y en su principio básico. Se basa en los números, tiene naturaleza descriptiva, la investigación se realiza mediante encuestas o experimentos, permite analizar y predecir el comportamiento de la población y los resultados pueden ser generalizados. Método cualitativo. Es el procedimiento que se sigue para recabar información y producir conocimiento mediante datos numéricos y por lo tanto no cuantificables. Este método es fundamental para las ciencias sociales, puede permitir examinar las profundidades de fenómenos ligados a las experiencias humanas. Las investigaciones cualitativas parten de la observación del hecho que se explora y se intenta explicar mediante palabras. Características del método cualitativo. Acercamiento interpretativo al objetivo del estudio. Analiza la forma de comprender la realidad de un grupo social. Obtención de datos en el medio natural. En general, los investigadores obtienen los datos en lugar donde existen fenómenos estudiados. Diseño de investigación flexible. Se adaptan a cada caso, pues las condiciones y las variables de las investigaciones cambian en el tiempo y también de un lugar a otro. Razonamientos inductivos conducen a hipótesis abiertas. Las observaciones y análisis de hechos durante la investigación pueden llevar a comprensiones distintas de fenómenos. Por ello, las hipótesis se ajustan mientras se recopilan los datos. Método
hermenéutico. Gadamer, el principal exponente de la filosofía hermenéutica, considera que el método científico se ha puesto imparable desde las revoluciones científicas e industriales, difundiendo un determinado modo para acceder a la verdad que presenta una pretensión de univocidad. Siente la incomodidad ante la reduccionista denominación de ciencias sociales y jurídicas, debido al sesgo hacia las metodologías científicas que dicho hombre promueve. En el análisis de las materias abordadas, las verdaderas del arte o de la historia han quedado relegadas al plano de lo subjetivo, de los inciertos. Las ciencias sociales están aquejadas de dicha vorágine científica. Características del método hermenéutico. Se considera el contexto histórico y cultural del contexto o fenómeno, aunque los pasos pueden variar según el contexto generalmente incluyendo comprensión, que se debe entender el texto en su contexto. Interpretación, explora los significados más profundos y las posibles conexiones. Y aplicación, relacionan la interpretación con situaciones concretas. Método fenomenológico acerca del tema que ando explicando. El método fenomenológico se centraría en las experiencias subjetivas de los agricultores y otros actores involucrados en el uso de micorrizas adsiculares, que sería viendo el tricodermia y el penicillium y el humo de lombriz. La aplicación en el estudio sería haciendo entrevistas en profundidad, que se realizan entrevistas con agricultores que utilizan o han utilizado. Estos son benéficos para entender sus experiencias y percepciones sobre los beneficios y desafíos del uso de este método agroecológico. Descripciones detalladas. Se obtiene descripciones ricas y detalladas sobre cómo los agricultores perciben la mejora de la calidad del suelo y la salud de las plantas, gracias a los hongos benéficos que son aplicados en el mismo. Análisis de experiencias. Se analiza cómo los agricultores interpretan los cambios observados en la fertilidad del suelo, también en el rendimiento del cultivo y en el control del patógeno observado en la unidad de producción. Método cuantitativo. Se enfoca en la magnitud y análisis estadístico de datos para establecer relaciones y pautas. Diseño experimental, que se realiza experiencias controladas para medir el efecto de las micorrizas arbusculares, Trichoderma y Penicillium y el humo de lombriz. Recolección de datos numéricos. Cualquier producción se puede cuantificar con productos aplicados en el cultivo para observar los resultados obtenidos en cuanto al control del patógeno. Análisis estadístico. Se puede utilizar análisis estadístico para comparar el rendimiento de cultivo con estos métodos agroecológicos frente a los fertilizantes y resultados obtenidos. Método cualitativo. El método cualitativo se centraría en la comprensión profunda de los procesos significativos detrás de las micorrizas arbusculares y la aplicación en la observación participante. Deben observar y participar el proceso de las micorrizas arbusculares. Entrevistas. Se deben realizar entrevistas en grupo locales con agricultores y expertos en agroecología para recoger sus opiniones y conocimientos sobre estos temas para la recuperación del suelo y el control de patógenos. Análisis temático.
Analiza las transcripciones de la entrevista y la nota de campo para identificar temas y patrones relacionados con los beneficios o desafíos del uso de las micorrizas arbusculares. Y método hermenéutico. El método se enfocaría en la interpretación de textos y discursos relacionados con micorrizas arbusculares, en la cual el análisis de literatura revisa y analiza textos académicos o artículos de documentos sobre aplicaciones de la micorriza arbusculares y interpretan discursos de expertos políticos gubernamentales y narrativas de agricultores sobre el uso de micorrizas arbusculares. Contextualización histórica y cultural. Consideran el contexto histórico y cultural que se utiliza en las micorrizas arbusculares. El tricoderma incluye como una aceptación a la práctica sobre cualquier tipo de tema. Gracias.